Hola, yo soy Jessica Díaz Juárez y junto con mi compañera Katia Espejel Gómez les vamos a hablar sobre traumatismo craneoencefálico. Bueno, comenzando como el tema, tenemos como introducción que el daño cerebral traumático se va a definir de acuerdo a la National Health Injury Foundation como un daño al cerebro de naturaleza no degenerativa. Este va a ser causado por una fuerza externa que va a producir una disminución o alteración del estado de conciencia, dando como resultado un deterioro en las capacidades cognitivas o físicas. Es importante mencionar que esta pues es una patología que va a meritar la intervención oportuna de un grupo multidisciplinario de salud. Y el objetivo no va a ser solo salvar la vida del paciente, sino mejorar la calidad de vida de los que logran sobrevivir. Bueno, hablando de epidemiología, vamos a ver que el traumatismo craneoencefálico se va a presentar en 200 personas por cada 100.000 habitantes en los países desarrollados. A nivel mundial, pues va a ser la cuarta causa de muerte, detrás de enfermedades cardíacas, crónico-degenerativas y cáncer. Y ya en México, pues vamos a ver que es la tercera causa de muerte y va a tener un índice de 38.8 por cada 100.000 habitantes. También va a tener una mortalidad muy grande, muy elevada, que va a ir desde 36 hasta el 50%. Y pues 15% de los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico van a morir en la sala de urgencias. Dentro de su etiología, vamos a ver que el 40% los van a ocupar los accidentes automovilísticos, otro 32% se van a dar en accidentes laborales o del hogar, y el 18% restante pues se va a deber a agresiones. Vamos a ver que el traumatismo se divide en dos, que puede ser traumatismo penetrante o contuso, y del penetrante 35% va a ser por herida de arma de fuego. Con respecto al género, pues vamos a ver que se va a dar más en los hombres, en una relación 6 a 8 por cada mujer. Y bueno, vamos a ver que solo el 40% de las personas que sobreviven van a lograr reincorporarse al campo laboral. Y en México, pues se estima que hay 20.000 discapacitados cada año a causa de un traumatismo craneoencefálico. Vamos a hablar ahora de la anatomía de las estructuras importantes que van a estar implicadas en el traumatismo craneoencefálico. La primera va a ser la piel y el tejido conjuntivo. Esta va a actuar como amortiguador inicial en el traumatismo. Contiene una extensa red vascular, por lo que puede desencadenar un choque hipovolémico y se tiene que tratar la hemorragia a este nivel. Va a poseer 5 planos, que va a ser la piel, el tejido celular subcutáneo, la galia aponeurótica del hueso frontal y parietal, la fascia temporal superficial y el periósteo. También vamos a tener al cráneo, el cual va a ser hueso esponjoso entre dos capas de hueso compacto en forma de bóveda. Este va a contener al tejido cerebral y a través de su base van a entrar y salir los nervios craneales, la médula y vasos sanguíneos. También tenemos a las meninges, las cuales van a ser 3 capas que van a estar localizadas en el tejido cerebral y en el cráneo. Su función es proteger al cerebro de la contaminación externa ante traumatismos penetrantes, como puede ser el polvo, restos óseos o bacterias. Y bueno, de afuera hacia adentro vamos a tener la dura madre, que esta pues va a envolver al cráneo y va a formar un espacio virtual que se llama espacio epidural. Después a la aracnoides, que va a delimitar el espacio subdural. Y por último a la pia madre, que esta pues va a estar por debajo creando un espacio real por el cual van a pasar vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo, que van a recubrir el parénquima. Después vamos a tener al líquido cefalorraquídeo, el cual va a contener nutrientes y va a actuar como amortiguador ante movimientos bruscos de aceleración o desaceleración, choques o roces con la bóveda craneana. Y por último, pues vamos a tener el parénquima, el cual ya contiene el tejido cerebral, el cerebelo, tallo y nervios craneales. Bueno, como podemos observar en estas imágenes, se pueden ver las diferentes capas que van a estar formando pues la anatomía. Primero sería el cuero cabelludo, el periósteo, el hueso, la dura madre, la aracnoides, la pia madre y como tal ya el tejido cerebral. Y de este lado podemos apreciar lo mismo. La piel y el tejido conjuntivo que abarca hasta el periósteo, el hueso, las meninges y pues ya después sería el tejido cerebral. Hablar de la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico. Vamos a ver que los impactos que explican el daño cerebral son 3. El primero es de un objeto en movimiento contra la cabeza. El segundo es de la cabeza en movimiento contra un objeto estático, como se puede apreciar en esta imagen. Y el tercero sería por rotación del cráneo. Los mecanismos básicos de lesión van a ser 2, que es el traumatismo penetrante en menor porcentaje con 35 y el traumatismo contuso en mayor porcentaje.
Vamos a ver que las lesiones craneoencefálicas cerradas pues se van a dividir igual en dos, que van a ser las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Vamos a hablar de las lesiones primarias. Estas pues van a ser resultado del impacto inicial contra la corteza cerebral. Van a generar alteraciones estructurales y bioquímicas en las neuronas y pueden llevar a lesión de la barrera hematoencefálica y a daño axonal difuso. Bueno, dentro de las lesiones primarias vamos a tener a la conmoción cerebral. Esta pues va a ser la alteración en el estado mental con o sin pérdida de la conciencia. Después vamos a tener a la contusión cerebral. Esta va a estar producida por un golpe directo del cráneo sobre el cerebro. Y bueno, vamos a ver que se va a afectar de inmediato el sitio de traumatismo. Sin embargo, estas pues van a tener riesgo de fractura y pueden también expandirse. Después vamos a tener el hematoma epidural, que este va a representar menos del 1% de todos los traumatismos craneoencefálicos, y el 85% de los hematomas epidurales pues se van a deber a una hemorragia entre la calota y la dura madre por una lesión en la arteria meningea media, y en menor porcentaje a una hemorragia de los vasos diploicos por fracturas de la bóveda craneal. Vamos a tener también el hematoma subdural, que este es la lesión más frecuente en el traumatismo craneoencefálico y se va a deber a una rotura vascular entre la dura madre y la aracnoides, ya sea de los pequeños vasos venosos y los vasos corticales que van a rodear el ala menor del esfenoides, o de las venas sagitales que van de la corteza al seno longitudinal. También vamos a tener la hemorragia interventricular, que esta pues nos va a hablar ya de un traumatismo como tal grave y puede desencadenar hipertensión intracraneal e hidrocefalia. Y por último, dentro de las lesiones primarias tenemos la lesión axonal difusa, que en esta pues ya como tal se va a estar afectando la sustancia blanca y el paciente pues va a mostrar un deterioro de la conciencia. Dependiendo del grado que esté afectado el cerebro, pues va a ser peor el pronóstico. Vamos a hablar ahora de las lesiones secundarias, las cuales pueden ser lesiones sistémicas o locales. Estas no van a estar producidas por el impacto inicial, sino por factores tales como el edema, la hipoxia, la acidosis y la isquemia. Van a ser consecuencia de la activación de ciertos mecanismos como la cascada de la inflamación, la liberación de citocinas y aminoácidos u otros mecanismos compensadores. Vamos a ver que la primera va a ser el edema cerebral. Este pues se puede definir como un incremento súbito del flujo sanguíneo cerebral y la vasodilatación. Este se va a iniciar de forma difusa los primeros 20 a 30 minutos después del trauma, pero puede alcanzar su gravedad después de 24 a 48 horas. Este pues va a ser resultado de una acumulación de agua en la sustancia blanca. Va a tener varios orígenes y uno de estos es el de origen vasogénico, en el cual como tal va a haber un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Vamos a ver que en la tomografía pues se va a ver una disminución en la densidad de la sustancia blanca, un efecto en masa con compresión de ventrículos e indentaciones con forma de hoja de palma de la sustancia gris, como lo podemos observar en esta imagen. Aquí estamos viendo la compresión de los ventrículos y las indentaciones en forma de hoja de palma. También otro origen es que sea edema citotóxico. Este pues va a ser resultado de la tumefacción celular por alteraciones de la bomba de sodio, secundaria a hipoxia. Vamos a ver que el sodio y el agua van a permanecer dentro de las células endoteliales y gliales. En la tomografía pues se puede observar un efecto en masa difuso, compresión ventricular bilateral e hipodensidad difusa en ambos hemisferios. ¿Cómo podemos observarlo? Pues aquí se ve la hipodensidad en ambos hemisferios y la compresión ventricular. Por último vamos a ver que también vamos a tener el edema intersticial, y este pues se va a dar por un incremento de agua en la sustancia blanca subcortical. Este va a ser acumulación de líquido por obstrucción o por la deficiente absorción de líquido cefalorraquídeo, y en la tomografía pues se va a ver una hipodensidad periventricular. Bueno, otra lesión secundaria va a ser la hipertensión intracraneal. Esta va a ser una causa importante de daño cerebral que puede ocasionar secuelas permanentes. Su aparición va a depender del grado de edema que tenga el cerebro, de la congestión cerebrovascular o hiperemia, del incremento del flujo sanguíneo y de las lesiones ocupativas, del aumento del retorno venoso o del desarrollo de hidrocefalia. Vamos a ver que la presión intracraneal normal va a ser de 10 milímetros de mercurio medida en el agujero de Monroe. El cerebro pues va a pesar de 1300 a 1400 gramos
El líquido cefalorraquídeo va a ser de 65 mililitros y el flujo sanguíneo va a ser de 110 mililitros. Estos elementos tienen que encontrarse en equilibrio perfecto para mantener la presión intracraneal normal. Vamos a ver que cualquier desajuste en estos elementos pues va a provocar un aumento de la presión, lo que nos va a llevar a una hipertensión intracraneal. Y bueno, vamos a recordar que el cerebro está metido en una cavidad que es la bóveda craneal, y por lo cual es un tejido que no es compresible. Entonces los ajustes a la presión intracraneal se van a realizar modificando el líquido cefalorraquídeo y el flujo sanguíneo. Vamos a hablar ahora de la isquemia cerebral, que sería la última de las lesiones secundarias. Vamos a ver que el cerebro va a requerir el 25% del gasto cardíaco total y va a requerir del 15 al 20% del oxígeno. El flujo sanguíneo de perfusión cerebral va a ser de 55 mililitros por cada 100 miligramos de tejido cerebral por minuto. Vamos a ver que si este flujo disminuye de 55 a 30 o 35 mililitros por minuto, nos va a empezar a provocar una acidosis. Si el flujo sigue disminuyendo a menos de 20 mililitros por cada 100 miligramos por minuto, ya nos va a estar ocasionando alteraciones del potencial cerebral. Y si el flujo disminuye a menos de 18 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, pues ya nos estaría provocando una isquemia cerebral. ¿Cómo se puede apreciar en esta imagen? Vamos a ver que el cerebro va a tolerar pues niveles bajos de presión parcial de oxígeno, debido a que este va a tener una autorregulación inicial en el tono vascular. Sin embargo, ante un traumatismo craneoencefálico grave, vamos a ver que esta autorregulación va a estar disminuida, ausente. Es por eso que 50% de los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico grave van a presentar isquemia inicial, lo que va a condicionar un daño irreversible. Bueno, ahora mi compañera Katia continuará con la exposición. Gracias. ¿Por qué hice eso? Vamos a hablar del cuadro clínico. Vamos a ver que este está basado en 3 categorías interrelacionadas en la escala de coma. Vamos a tener un paciente con índice leve si tiene 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos y severo de 3 a 8 puntos. Vamos a tener algunos retos, como si nuestro paciente llega drogado o con agitación psicomotriz, además de que debe valorarse la amnesia postraumática en pacientes conscientes y antes de la exploración en algunas ocasiones se tiene que hacer la reanimación. Aquí les puse la escala de coma en donde nuestro paciente entre menos puntaje tenga, más grave se va a encontrar y esto va a estar íntimamente relacionado con el índice de mortalidad. Vamos a tener que si nuestro paciente está en una escala de 3 a 5, tiene un índice de mortalidad de 68.4. Si tiene una calificación de 6.8, se tiene un índice de mortalidad de 40.6 y si tiene una calificación de más de 8.33, este índice de mortalidad va a ser nulo. Vamos a tener que evaluar en primera instancia la respuesta pupilar. ¿Qué se le va a evaluar? Pues el tamaño de la pupila, la simetría, la respuesta a la luz y factores que aumentan el tamaño pupilar como atropina, opiáceos, barbitúricos, hipotensión intensa o hipotermia. Vamos a tener que puede el paciente tener miosis. Esto va a ser evaluado de 1 a 3 milímetros e indica una herniación encefálica con compromiso de los axones simpáticos originados en el hipotálamo. Como están comprometidos los axones simpáticos, lo que va a predominar es la acción parasimpática produciendo esta miosis, en específico del par 3, y va a haber en lesiones vulvares síndrome de Horner. En otro de los casos, nuestro paciente va a tener una midriasis con un diámetro de más de 6 milímetros cuando hay una lesión del par 3 o cuando hay una lesión en el uncus. La midriasis va a ser bilateral y fija y equivale a una sección mesencefálica. Vamos a hablar ahora del nivel de conciencia. Esta va a estar evaluada en específico con la escala de coma de Glasgow, ya que sus parámetros son tan objetivos que se estima que el margen de diferencias entre un explorador y otro va a ser solamente del 3%. Ahora sí vamos a ver con más detalle esta escala. Vamos a tener que en la respuesta ocular, si nuestro paciente abre los ojos de manera espontánea, es un 4. Si responde solamente a una orden verbal, 3. Si responde solamente con dolor, 2. Y si no responden, 1. En la cuestión verbal, si está orientado y conversando, es un 5. Si está desorientado y hablando, es un 4. Si dice palabras inapropiadas, va a ser un 3.
Si emite sonidos incomprensibles va a ser 2 y si no hay respuesta va a ser 1. En la cuestión motora, si responde la orden que se le está diciendo va a ser un 6. Si localiza el dolor es un 5. Si hace retirada y flexión va a ser un 4. Si hace una flexión anormal va a ser un 3. Si hay extensión va a ser 2. Y si no hay respuesta, 1. Por último, vamos a hablar de la amnesia postraumática. Esta va a ser valorada en pacientes con traumatismo craneoencefálico leve a moderado. Como definición vamos a tener que esta va a ser una alteración en la memoria antes y después de un traumatismo por un periodo variable, de segundos a meses, y se le pide al paciente que recuerde 3 palabras no definidas y tras unos minutos se le pide que se las repitan. El diagnóstico va a estar dado por la tomografía axial computarizada, que es el procedimiento radiográfico de elección. La TAC inicial se tiene que hacer en las primeras 6 horas después del traumatismo craneoencefálico y se tiene que hacer un neuromonitoreo para detectar las alteraciones fisiopatológicas del encéfalo antes de que se produzcan lesiones significativas en él. Se tiene que hacer una segunda tomografía después de las 72 horas del ataque inicial. Con ello se determina la conducta terapéutica del tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. Vamos a tener como objetivo el control del edema y factores que pudieran incrementar la presión intracraneana. Vamos a tener como objetivos reducir la presión intracraneana a menos de 20 milímetros de mercurio y la presión de perfusión cerebral a más de 60 milímetros de mercurio. Vamos a tener que si tenemos una hemorragia profusa de la piel del cráneo, se tienen que ligar los vasos sangrantes, suturar la piel o aplicar apósitos y vendajes compresivos, sobre todo en escalpes extensos. Vamos a tener también que hacer un buen control de la hipoxia. Vamos a tener de moderado a grave y se tienen que utilizar relajantes, sedantes y apoyo ventilatorio mediante la intubación por lo menos durante 24 horas, con 2 objetivos. Uno va a ser poder intubar al paciente y la segunda va a ser que reduce la presión intracraneana, reduce las convulsiones y reduce el metabolismo del tejido cerebral dañado. Además de que hay que tener cuidado con la hiperventilación porque tiene que ser cautelosa ya que hay un efecto vasoconstrictor más el edema y esto puede causar una hipoxia de 30 y 35 milímetros de mercurio, lo que va a reducir una presión intracraneana de 20 a 30%. Vamos a hablar de otros objetivos del tratamiento, como lo son el mantenimiento de la presión arterial. Esto vamos a tener que si tenemos una presión de perfusión cerebral de 60 a 70 milímetros de mercurio, se tiene que incrementar la presión arterial media mediante uso de vasopresores en infusión continua, como lo son la adrenalina y la noradrenalina, con soluciones isotónicas, que va a ser una solución fisiológica al 0.9%, para mantener el volumen intravascular y así poder aumentar la presión arterial media. Y por otro lado se debe mantener una presión venosa central entre 5 a 10 centímetros de agua. Además de que se tiene que hacer un mantenimiento de la complianza. Esto se va a lograr manteniendo la cabeza elevada de nuestro paciente de 20 a 30 grados con respecto al tórax, favoreciendo el retorno venoso y así favorecer el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo al espacio espinal con disminución de la presión en 1 milímetro de mercurio. Vamos a hablar un poco de tensión intracraneal. Esta vamos a tener que mantenerla en menos de 20 milímetros de mercurio, con diferentes técnicas. Una de ellas va a ser el drenaje ventricular y se van a tener que drenar de 2 a 3 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Otra cosa que podemos hacer es provocar una deshidratación en nuestro paciente con manitol al 20%. Este va a ser escogido porque va a ser un diurético potente con una vida media prolongada. Además de que la presión venosa central la tenemos que mantener por arriba de 5 centímetros de agua y la osmolaridad plasmática de 310 a 320 miliosmoles. Esto va a tener que ser utilizado menos de 7 días debido a los efectos secundarios. En caso de que nuestro paciente se encuentre en un coma farmacológico, se tiene que utilizar fenobarbital sódico. Esto lo que va a hacer es disminuir la excitabilidad neuronal por acción del GABA y produce una vasoconstricción de zonas normales, disminuyendo la demanda metabólica de oxígeno. Otra cosa que se puede hacer es una craneotomía descompresiva indicada en la hipertensión intracraneana de más de 30 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos o en el caso de una hipertensión resistente.
Vamos a hablar ahora del soporte nutricional y el control metabólico. Este va a ser muy importante para nuestro paciente ya que se puede suprimir la acidosis metabólica, la hiperglucemia, la fiebre o la sepsis que pueda tener nuestro paciente. Teniendo en cuenta que la hiperglucemia por arriba de 150 miligramos sobre decilitro es un factor de mal pronóstico. Además de que el soporte nutricional se tiene que hacer en todos los pacientes que tengan un traumatismo craneoencefálico y la guía va a depender del estado de conciencia de nuestro paciente y debe ponerse especial atención en las formulaciones osmóticas que, aunado a la ingestión de agua que pueda tener nuestro paciente, puede producir estados hiperosmolares que agravan el edema preexistente. Además de que se tienen que utilizar anticomiciales del tipo de la fenitoína, debido a que las convulsiones pueden incrementar el flujo sanguíneo cerebral, contribuyendo al aumento de edema. Vamos a tener además otros tratamientos. Uno de ellos va a ser la progesterona, este para el tratamiento de la lesión cerebral traumática. Esto debido a que es un neuroprotector y al hecho de ser un inhibidor de las citocinas proinflamatorias. Otro de ellos va a ser la naloxona. Este, en el tejido cerebral dañado, se va a incrementar de forma anormal los péptidos opioides. Este, al ser un antagonista de este receptor opioide, mejora la microcirculación cerebral, además de que se mantiene una perfusión adecuada y un efecto antiinflamatorio y antirradicales libres. Otro de ellos va a ser la amantadina, este en pacientes con alteraciones prolongadas de la conciencia. Por último, vamos a hablar de las secuelas. Debido a que las estructuras más afectadas van a ser el lóbulo frontal y temporal, esto va a interferir en el procesamiento, almacenamiento y recuperación de la información, además de las emociones, cuestiones motoras, del lenguaje, saciedad, hambre, balance hídrico y temperatura. Además van a estar afectados vasos sanguíneos, otros lóbulos y pares craneales. Vamos a tener como principales secuelas las siguientes: una cefalea postraumática en un 30 a 90%, un déficit motor sensitivo y del lenguaje, un déficit cognitivo, epilepsia, trastornos del sueño, movimientos anormales, secuelas psiquiátricas y algunas secuelas endocrinológicas.